les bendiga, mis hermanos, en otro precioso domingo. Les saludamos una vez más, gracias al Señor, desde mi casa, su casa. Gloria a Cristo Jesús. Les queremos también agradecer, mis hermanos, por su apoyo, por sus comentarios y sobre todo por sus oraciones. Ahora les pedimos que abran su Biblia en el capítulo 18 del libro de los Jueces. Vamos a estar estudiando todo el capítulo y lleva por título Micaía y los hombres de Dan. Y como tenemos nuestra buena costumbre, vamos a leer nuestros textos de partida, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para ir para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, excelso, santo, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos. En el nombre de tu Hijo Jesús venimos delante del trono de tu gracia, Señor, pidiendo tu favor, Señor mío y Dios mío, pidiendo tu ayuda en esta mañana, que seas tú, Señor del cielo, el que tome entero control de esta enseñanza y seas tú hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor del cielo, que con un corazón susceptible recibamos el consejo de tu palabra y sobre todo, Señor del cielo, que vivamos la enseñanza que estamos aprendiendo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén. Gloria al Señor. El título: Micaía y los hombres de Dan. Esta es la segunda historia que encontramos en el libro de los Jueces, lo que llamamos el apéndice o información que complementa los 16 capítulos que miramos anteriormente. Ahora, la historia del capítulo 17 de Micaía y Levita han preparado el escenario para la siguiente historia. Aquí tenemos a Levita, un joven que emigró, gloria al Señor, de Belén de Judá a otra ciudad buscando nuevas oportunidades, y miramos que se convirtió en un religioso profesional o un sacerdote personal de la casa de Micaía. Su salario: 10 ciclos de plata, unas mudas de ropa y su comida. Ahora, Micaía se había hecho de ídolos de talla o de fundición y había preparado su casa para un centro religioso. Ahora tenía un levita para él. En su mente, su centro de religiosidad estaba completo, gloria al Señor. Ahora, vemos que había en esos tiempos confusión espiritual. La madre de Micaía había patrocinado los ídolos para el centro de religión de su hijo ahí en su casa. La gente se encontraba alejada de Dios, ¿verdad? No tenían idea cómo agradar al Señor. No había quien les enseñara la palabra del Señor. Y aunque en este verso vamos a mirar más adelante que el tabernáculo estaba operando en Shiloh, sin embargo la gente no estaba acudiendo al llamado de Dios o no tenía interés en escuchar la ley de Dios. Por eso vino toda esta confusión espiritual, ¿verdad? Ahora, miramos en Micaía el deseo de agradar a Dios, al verdadero Dios, ¿verdad? Él habla de Jehová, que es el verdadero Dios, pero tiene en sí una extraña mixtura o revoltura de ley con paganismo, ¿verdad? Y todo esto en su afán de llenar ese vacío que él tenía del Señor. La cosa, ¿verdad?, es que ni el levita podía enseñarle o darle la
verdadera información de lo que Dios demanda o de lo que Dios pide, ¿verdad? Ahora, si el levita hubiera tenido la información correcta, hubiera corregido a Micaya inmediatamente. Le hubiera dicho: si tú quieres que yo sea tu sacerdote, vamos a comenzar primeramente quitando tus ídolos, porque al Señor no le agrada la idolatría y esa no es la manera de buscar a Dios, ¿verdad? Pero conforme miramos que a levita le agradó el salario que él iba a recibir, se quedó callado y aceptó de cierta manera los ídolos de Micaya. Como muchos asalariados, ¿verdad?, de nuestros días, miramos que no les importa en realidad las ovejas, sino que se mueven más por el salario que por las almas, ¿verdad? Ya no tienen esa pasión por buscar al perdido, gloria al Señor. Y leemos en el último verso la motivación de Micaya en tener su centro de adoración en su casa, ¿verdad? Dice el verso 17, verso 13. Y Micaya dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Su motivación era errónea, su centro era pagano, pero como mucha gente buscó los beneficios de Dios en su estado pecaminoso. Y mucha gente está viviendo una vida ajena a la voluntad de Dios, sin embargo quiere la bendición y la prosperidad de parte de Dios, pero la cosa es que así no trabaja y tampoco, ¿verdad?, el evangelio es negocio, para que no nos confundamos. De esto nos habló Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 6, verso 6, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, ¿verdad? Hemos dicho que no hemos mirado a ninguna carroza que lleve su yugo detrás jalando todas sus pertenencias. Desnudos venimos y así habremos de volver. Así que dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice el verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tengamos cuidado cuál es nuestra motivación primaria en querer llevar las buenas nuevas de salvación. Que no sean las mismas que tenía Micaya, ¿verdad? Él quería la prosperidad, ¿verdad? Por eso quería su centro de adoración y quería su levita, pero en sí no tenía mucho que ofrecer porque su religión estaba basada en idolatría. Como hoy en día, ¿verdad? La religión primaria o más grande del mundo está basada en idolatría. Leemos el 18:1 que dice: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Ya miramos que el deseo de Dios, dice ahí que no había rey en Israel, era ser el rey de Israel, una teocracia, que Israel fuera gobernada por Dios, pero miramos que no había rey, o sea que el verdadero rey Jehová lo habían abandonado, por lo cual la gente se estaba rigiendo por su propia ley. Vivían conforme a ellos le parecía o como les daba la gana. Dice: y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaya y allí posaron. A la tribu de Dan se le dio su área, ¿verdad? Aquí leemos que no les habían dado tierra, se les dio su área, pero fallaron en poseer la tierra. Recordamos que Josué repartió la tierra, cada quien le dio su pedazo, pero la condición era que tenían que ir y expulsar
a los moradores de esa tierra. A los de Dan se les dio su pedazo, pero habían fallado en poseer su posesión, en pocas palabras, ¿verdad? Ahora, ahí donde ellos los instalaron en Asdod y Sora, también estaba la costa, les tocó un pedazo de costa que da para el área de Job, pero los filisteos también tenían esa área, y los filisteos era gente dura, gente molestosa, que tampoco daban el territorio muy fácil. Cada vez que los de Dan trataban de conquistar territorio de los valles, los filisteos les ponían un hasta aquí. Cada vez que querían conquistar para el lado de las costas, los filisteos no les permitían. De esa manera fue que los de Dan quedaron embotellados al pie de las montañas de Jerusalén y no podían crecer, no podían reproducirse, en pocas palabras, o estaban creciendo, pero no había suficiente territorio para ellos. Por eso fue que tomaron a bien mandar una expedición, 5 hombres guerreros, para que reconocieran la tierra y miraran de qué manera ellos podían encontrar otro lugar a donde inmigrar, a donde moverse para así, ¿verdad?, seguir creciendo, para donde expandirse y así seguir creciendo. Aquí van de camino a su expedición en busca de territorio, y dice, estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaya y allí posaron. Podemos mirar o deducir que la casa de Micaya estaba al pase, ¿verdad?, de todos los que iban por allí, por lo cual no podían evitar pasar por su casa. Y ya conocemos la historia de Micaya, ¿verdad? La miramos la semana pasada. Dice el verso 3, cuando estaban cerca de la casa de Micaya, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Obviamente reconocieron la voz de levita. Ellos ya conocían a levita, ya lo habían visto anteriormente, y posiblemente el levita se encontraba haciendo la oración, ¿verdad?, acostumbrada que ellos hacían a voz alta, recitando y cantando sus cantos, y lo escucharon y lo reconocieron. Vinieron a él y lo entrevistaron. ¿Cómo es que llegaste aquí? ¿Qué haces aquí? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto te pagan? ¿Verdad? Lo comenzaron a entrevistar. El verso 4 dice, él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaya, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Cuando dice de esta y de esta, es que ya les platicó y les dijo cómo estuvo todo. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Para aprovechar, ¿verdad?, que ellos ya lo conocían, que él ahí estaba supuestamente establecido, ¿verdad?, y que era el sacerdote personal de Micaya, le dijeron, pues ya que tienes aquí contigo un terafín y el efod, consulta a Dios si es que hemos de prosperar o no vamos a prosperar. El terafín, ¿verdad?, se refiere a un ídolo o una estatua pequeña que se usaba para adivinar. Este ídolo terafín, ya hablamos anteriormente de él, fueron los ídolos en los cuales se sentó Raquel. Cuando le hurtaron o le robaron los ídolos a su padre, recordamos que ella se sentó arriba de ellos para que él no se los quitara, y lo engañó de esa manera, ¿verdad? Le dijo que estaba en su costumbre, lo cual era una mentira. Y esos terafines eran unos ídolos pequeños de fundición, los cuales se usaban para adivinar. Ahora,
También el sacerdote, el joven levita, traía el efod en el cual estaba el urín y el tumín, ¿verdad? Esos dos artefactos con los cuales se discernía la voluntad de Dios. Viendo que tenía ahí sus artefactos, le preguntaron, pregúntale a Dios si vamos a ser prósperos o no vamos a ser prósperos, ¿verdad? Y él les contestó en el verso 6, y el sacerdote le respondió, id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis, ¿verdad? En pocas palabras, un ciego pues guiando a otro montón de ciegos, ¿qué podemos decir? El verso 7 dice, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Laes, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro y ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Lo que leemos aquí es la descripción de gente sin protección, o en pocas palabras, vulnerables, ¿verdad? Para un ataque. No tienen afiliados, no hay quien los defienda, no tienen negocios con nadie, están aislados de los reinos grandes, lejos de los sidonios, ¿verdad? Era una gente que vivía sin ley, sin orden, no crea que era tampoco gente buena, y se sentían seguros en su ociosidad. O sea que vivían despreocupados. Hacía cada bien lo que mejor les convenía. Y vamos a mirar que esta era la misma actitud de los de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? También vivían ellos en ociosidad. Y les recomiendo que no se pierda el siguiente capítulo, que vamos a mirar la condición de los hombres también en esos días. Ahora, la tierra a la cual ellos llegaron, de ahí, de ese lugar, sale uno de los nacimientos de agua más grandes del mundo, que suplen al río Jordán, o de aquel tiempo, porque ahora el Jordán tiene menos agua, ¿verdad? Ahora, ahí en ese lugar hay grandes arboledas. En realidad era un lugar precioso al cual ellos llegaron. El simple nacimiento de agua, comenzaron a mirar que de ese lugar había cascadas por todos lados, había ojos de agua por todos lados, o nacimientos de agua. La tierra era propicia, ¿verdad? Ellos se fascinaron con esa tierra, y obviamente la tierra producía, por eso había tanta ociosidad, ¿verdad? No olvidemos que donde hay prosperidad, viene la ociosidad. No hay necesidad de trabajar, no hay necesidad de estudiar, y la juventud vive como le da la gana y se comienza a perder. A ese lugar llegaron, pero era algo precioso. Ahora, hay ahí un excelente clima, todo es verde, podíamos llamarle casi un paraíso terrenal del lugar tan hermoso que estaba en aquel lugar. Y al llegar ahí estos 5 guerreros de la tribu de Dan, dijeron, de aquí somos, pan comido, ¿verdad? Miraron que no había rey, no había gobierno, no había quien los defendiera. Dijeron, de aquí somos, ¿verdad? Ahora, la ley que se regía en esos días era la ley del más fuerte sobre el más débil. El dicho que dice en nuestros días, el que tenía más saliva comía más pinole, ¿verdad? Y ellos se servían conforme ellos querían. ¿Te gusta esta tierra? Tómala. ¿Te gusta esta casa? Tómala. Nomás mataban a la gente que había ahí en esa casa y ya era de ellos, ¿verdad? Esa era la ley que se movía en esos tiempos. Había violencia sobre la tierra. Ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Ahora, verso 8 dice,
Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? ¿Qué vieron? Y ellos respondieron, levantaos. Ahora es cuando. Subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y es una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. O sea, como le digo, era algo especial, era una tierra y sigue siendo una tierra preciosa hasta este día, ¿verdad? De ahí es Banias, está Dan, donde está el primer nacimiento, y Banias, Israel, es donde está el segundo nacimiento que suple a todo el río de Israel. So, Jordán, ¿verdad? Ese es el nombre que quiere decir salido de Dan. So, el agua salía de ahí del nacimiento de Dan. So, era algo precioso en realidad lo que ellos encontraron, ¿verdad? Ahora, en cuanto se decidan, la tierra está lista para ustedes. No hagan desidia, no sean perezosos, levántense y vamos a poseer esa buena tierra, dice el verso 11. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. So, imagínenselos una vez más, ¿verdad? Van en una expedición, van 600 hombres de la familia de Dan, cada uno van con su familia y con sus hijos. So, imaginémonos unos 3,000 de ellos para ser conservativos en nuestro número. So van al pasito, ¿verdad? No van tan rápido, y llegaron y acamparon ahí en Kiriat Jearim, ¿verdad? Dice, fueron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jearim. O sea, cuando dice hasta hoy, es en el tiempo en el cual se escribieron estas historias. So, ahí van al pasito a conquistar la buena tierra, ¿verdad? Dice el verso 13, de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaya. Dese cuenta otra vez, la casa de Micaya estaba a la pasada para ir a donde ellos se dirigían. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? So, les están platicando su experiencia. Ellos ya habían estado ahí y no duda que le platicaron. Cuando pasamos la primera vez le preguntamos si Dios iba a prosperar nuestros caminos y nos dijo que sí, y vamos prósperos, ¿verdad? Dice, mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaya, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. O sea que el mirarlos con su traje de guerra en realidad intimidaba, ¿verdad? Hombres de guerra. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de guerra.
Estos 5 hombres se sintieron con confianza. Oh, ya somos amigos del joven levita, por lo cual entraron y le bajaron de donde él tenía el altar de sus ídolos y los tomaron, ¿verdad? Entrando pues aquellos en la casa de Micaya, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? O sea, ¿qué traes? ¿Por qué me estás agarrando mis cosas? Y ellos les respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca, ¿verdad? No hables, no te va a ir bien. Y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que tú seas sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. En pocas palabras lo están contratando, ¿verdad? Y no le están preguntando si quieres o no, le están hurtando, le están agarrando sus ídolos. Y en realidad la oferta que le dieron a el joven levita era una gran oferta. ¿Por qué quieres ser sacerdote de una sola familia cuando tú puedes ser promovido a ser el sacerdote de toda una tribu? El sacerdote de la tribu de Dan. Y dice el verso 20, y le alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Le gustó a levita, ¿verdad? La promoción, gloria al Señor, le llamó la atención. Aquí miramos que también el levita no estaba buscando el bienestar de la gente, sino también su propio bienestar. Ahora este levita también tenía esposa y también tenía familia. Se revolvió entre las familias de los 600 y se fue con ellos. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante, o sea, todas las cosas que llevaban por delante. Asumieron que Micaya no se iba a quedar con las manos cruzadas, que él iba a salir a perseguirlos, para evitar que atacara a lo más débil del campamento, que eran las mujeres y los niños. El ejército se fue atrás para prevenir un ataque, ¿verdad? Dice, cuando ya se habían alejado de la casa de Micaya, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaya se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Obviamente el centro religioso servía para toda la comunidad o los vecinos que vivían cerca de Micaya. Cuando miraron que se estaban llevando su sacerdote y sus ídolos, también ellos se juntaron para ir tras ellos a hacerles la guerra. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron su rostro y dijeron a Micaya, ¿qué tienes que has juntado gente? ¿Verdad? El ejército de los 600,000 se voltearon y dijeron, pues, ¿a qué vienes? Él respondió, ¿tomasteis mis dioses que yo hice y el sacerdote y os vais? ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? En pocas palabras, ¿cómo que qué? Se han llevado mis pertenencias, mi sacerdote, mis ídolos y me preguntan que qué traigo, como si ustedes no supieran que se han llevado mis cosas. Y es alarmante y triste, ¿verdad?, que el hombre tenga un Dios que le pueden robar o hurtar, ¿verdad? Es hasta cierta forma, ¿verdad?, gracioso, ¿verdad? Yo tengo un vecino que tiene un diosecito en su garaje y lo lava 3 a 5 veces por semana. Para no exagerar, si no es que más, ¿verdad? A lo mejor todos los días, pues yo no lo veo todos los días. El problema es que su Dios, ¿verdad?, se lo pueden robar. O que a su Dios se lo pueden apalcuachar o chocar. Pero él se para y
pasa mucho tiempo en adoración a su ídolo. Lo mira por un lado, lo mira por el otro, le talla aquí, le talla allá y lo vuelve a cubrir. Lo que no se da cuenta, que un día va a amanecer y su diosecito ya no va a tener catalizadores, ¿verdad? Que se los están robando hoy en día. ¿Qué es lo que ocupa tu tiempo? ¿Verdad? Ese también puede ser tu ídolo. Hoy veo en muchas casas, desgraciadamente, que pasas por sus patios y tienen a la guadalupana ahí en barro o en piedra. Un día de estos también se los van a robar, ¿verdad? Hay dioses que se los pueden robar. Los dioses de Micaya fueron hurtados y fueron robados. El Dios a quien nosotros servimos dice en su palabra que Él está en su trono de poder y todo lo que Él ha querido hacer, Él hace. No es un Dios que pueden hurtar, es el Dios todopoderoso, el dueño del universo, gloria al Señor, y el dueño de nuestras vidas porque se las hemos dado a Él, ¿verdad? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Más vale que te calles, que no te oigan los guerreros, ¿verdad? Porque son de pocas plumas y pueden venir y dejar a tu madre sin hijo o a las señoras vecinas que sus esposos vinieron a atacarnos, viudas. Calladito y regrésate a tu casa. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaya, viendo que eran más fuertes que él, volvió y se regresó a su casa. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Honestos los de la tribu de Dan? Absolutamente no, para nada. ¿Confundidos? Sí, totalmente. Esta era la condición de esos días en los cuales no había ley sobre la tierra. Ahora dice aquí el 27, y ellos, levantando las cosas que había hecho Micai, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hicieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Betel Rehob. Luego que reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Sabemos que llegaron a Lais, a la ciudad quieto, tranquilo, mataron a toda la gente de aquel lugar y tomaron la ciudad en posesión. Cuando Dan se estableció en ese lugar, esto es muy importante, cuando Dan vino y tomó esa ciudad hermosa y conquistó y mató a la gente de ahí, eso tal vez Dios no se los haya tomado a mal, porque era necesario que ellos expulsaran a los moradores de aquella tierra para poseer territorio, pero comenzaron mal. Se establecieron con un fundamento de idolatría, porque llegaron a la ciudad de Lais con un sacerdote levita y ídolos. El efod era parte de la adoración del sacerdote, pero los terafines que él llevó con él no eran parte de la adoración al Dios verdadero. Ahora, esto vino a traer un mal grande sobre la tribu de Dan. La tribu de Dan fue la primera que se entregó a idolatría
o a paganismo, y todo a causa de haber metido estos ídolos en su tribu. Más adelante, cuando Jeroboam hizo que el reino de Israel fuera dividido entre el reino del norte y el reino del sur, Jeroboam vino a reinar en los del norte, en los 10 tribus del norte. Y Jeroboam trató de evitar que el pueblo se le fuera, que cuando ellos vinieran, porque era mandatorio que los hombres de Israel vinieran a Jerusalén 3 veces al año, eso ya lo sabemos. Pero a él le dio miedo que cuando los hombres llegaran a Jerusalén y vieran el resplandor de la ciudad, el templo tan hermoso, al rey en todo su esplendor, el rey de esos tiempos, se quedaran en Jerusalén y no regresaran a sus tribus, a su tierra, por lo cual les mandó hacer un becerro de oro, una fundición de oro, y lo puso justamente en el territorio de Dan, y el otro lo puso en el monte de Efrón, ¿verdad? Dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 29, y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, ¿verdad? Lo que Jeroboam hizo. Pero eso no fue idea simple y sencillamente de Jeroboam, aunque Jeroboam era también un rey pagano. Esto comenzó desde el momento en que le robaron los ídolos a Micaía. Esto fue darle pie a la idolatría para que con el tiempo ellos no pudieran ser libres de la idolatría. Hasta el tiempo en el cual los de Asiria vinieron y conquistaron a las 10 tribus de Israel, hasta entonces hubo esa idolatría entre el pueblo de Dan. Y en las excavaciones que han encontrado últimamente, multitud de ídolos. Esto vino a ser una maldición sobre el pueblo de Israel, hurtar los dioses de esas naciones. Esto nos dice a nosotros que tengamos cuidado con las curiosidades que muchas veces metemos en nuestra casa. Esto es una curiosidad. No sabemos el trasfondo, y si no sabemos el trasfondo, no metamos artefactos que no sabemos en nuestra casa, porque usted también puede, al igual que Dan, estar metiendo una maldición. Ellos la trajeron a toda la tribu, y esa tribu jamás se levantó de la idolatría. Dice el verso 30, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios tuvo en Silo. Podemos mirar que en sí el tabernáculo seguía operando en Silo, pero la gente estaba muy ocupada embelleciendo sus nuevas casas o su nuevo territorio, y se desconectaron completamente del Señor. Por eso tengamos cuidado, mis hermanos, la desconexión de Dios no ocurre de un día para otro. Es poco a poco que las tareas de la vida nos van desconectando. Hoy no vamos a tener reunión porque hay escuela. Hoy no vamos a tener reunión porque todos trabajamos, y así se va pasando el tiempo. Tengamos cuidado. Y miramos aquí algo triste, ¿verdad? Que Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. O sea que levantaron la talla, la imagen de talla, y la adoración pagana continuó en esta tribu, tristemente, ¿verdad? Son grandes enseñanzas para nuestra vida. Que el Señor nos guarde, ¿verdad? Que seamos diligentes en mirar, ¿verdad?, por dónde podemos abrirle puertas al enemigo y la idolatría
puede ser una puerta. Así es que no se pierda el siguiente capítulo. Vamos a orar para ser despedidos. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso, excelso, santo es tu nombre, Señor amado, y en el nombre de Jesucristo agradecemos en esta mañana, Señor del cielo, por tu consejo, Señor amado. En lo personal es un grande consejo a mi vida, maravilloso Dios. Pedimos, Señor del cielo, que nos ayudes a ser diligentes, Padre Santo, con esta salvación tan grande que tú nos has regalado, Señor mío y Dios mío, que la atesoremos y que la cuidemos con temor y temblor. Pedimos que envíes bendición a cada hogar, Señor mi Dios mío, y que si alguno le ha abierto puerta a la idolatría, a través de esta enseñanza, Señor del cielo, tú le hables en este día y puedan limpiar su casa de todo lo que estorba, Señor, de todo lo que no te agrada. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les regale una excelente semana y Dios les bendiga.